Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver la introducción y conceptos básicos a la embriología. Mi nombre es Kevin y vamos a empezar con este primer capítulo de su libro. Y vamos a empezar partiendo sobre qué es la embriología. Entonces, eh, evidentemente va a ser una rama, un campo de la medicina que se va a encargar no solamente de estudiar al embrión o estudiar al feto, ahorita vamos a ver en qué momento es un embrión, en qué momento es un feto, sino que también se encarga de estudiar así en general, vamos a decir, la formación de un nuevo ser. Y esta formación de un nuevo ser va a empezar con la fertilización. Entonces, desde la fertilización hasta que se da el nacimiento, en todo ese periodo es el que va a estudiar y en el que va a abarcar la embriología. ¿Ok? Entonces, iniciando con conceptos básicos, ya lo mencionamos, que es la embriología, todo lo que tiene que ocurrir para esta formación. Y aparte hay otro concepto. Bueno, antes de eso, a la embriología antes se le conocía también como anatomía del desarrollo. Sin embargo, o bueno, se dieron cuenta que con ese término se limitaba únicamente a la morfología del nuevo ser. Sin embargo, se ha visto que no, que la embriología incluye otras ramas como la histología, la anatomía. Entonces, ya no se utiliza como tal el concepto anatomía del desarrollo, sino que únicamente es embriología. Aparte de esto, como les estaba diciendo, de la embriología hay otro campo que es la biología del desarrollo, que va muy, muy de la mano con la embriología. Este no nada más va a estudiar al desarrollo prenatal, sino que también en este se van a incluir procesos postnatales, es decir, después del nacimiento. Y aquí también involucra al crecimiento normal, el crecimiento anómalo, la regeneración y la reparación tisular. Entonces, para entender un poquito estos conceptos, vamos a verlo con esta imagen. Vean entonces que la embriología tenemos únicamente a embrión y feto, evidentemente desde la fertilización hasta el nacimiento. La biología del desarrollo no. Aparte, en la biología del desarrollo, aparte de la embriología, también me va a abarcar lo postnatal, lo que ocurrió después del nacimiento. Es decir, lo que ocurrió acá en la embriología, qué repercusiones buenas o malas tuvo para ese bebé a lo largo de su vida. ¿Ok? Entonces, su libro menciona que la embriología se encarga únicamente de decirnos qué sucede, qué ocurre, y la biología del desarrollo nos da la explicación de cómo y por qué sucede. ¿Ok? Entonces, vamos a tener etapas del desarrollo. Y entonces vamos a empezar clasificando al desarrollo humano. Así de manera general, el desarrollo humano lo podemos dividir en un desarrollo prenatal y un desarrollo postnatal. En el desarrollo prenatal, pues evidentemente es antes del nacimiento y el desarrollo postnatal va a iniciar posterior al nacimiento y pues ya aquí no vamos a utilizar el concepto de embrión o de feto, sino que aquí ya vamos a utilizar el concepto de recién nacido, de lactante, niñez, pubertad, edad adulta, etcétera. Evidentemente, la embriología, ¿en qué periodo creen que abarca del desarrollo humano? Pues en el desarrollo prenatal. Y entonces, este desarrollo prenatal, que es el que nos importa para esta materia, se va también a dividir. Tiene dos grandes periodos el desarrollo prenatal. Se va a dividir en un o en un periodo embrionario y en un periodo fetal. Entonces, no se les tiene que olvidar que la embriología, nuestros parámetros o nuestra referencia es fertilización, que es lo primero, y lo último que queremos es el nacimiento. Esos son nuestros parámetros, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta eso, el periodo embrionario va desde la fertilización hasta el final de la octava semana. Y el periodo fetal va al inicio de la novena semana al nacimiento, ¿ok? Y ahí estamos abarcando todo el desarrollo prenatal completo. Ahora, en el periodo embrionario, vamos a hablar de los dos. Voy a empezar primero con el periodo embrionario. Como ya lo mencionamos, son las primeras 8 semanas de la vida prenatal, ¿ok?
Y este lo vamos a dividir en dos partes, como ya lo pueden ver aquí, lo vamos a ver aquí más aquí. Entonces tenemos dos periodos, un periodo embrionario presomítico y un periodo embrionario somítico. El periodo embrionario presomítico sería las primeras 2 y media primeras semanas, ¿ok? Es decir, está abarcando la primera, la segunda y la mitad de la tercera semana. Y ahí donde se queda este periodo embrionario presomítico, inicia el periodo embrionario somítico, que sería a mitad de la tercera semana y va a terminar al final de la octava semana. ¿Ok? Ahorita les coloco ahorita una imagen para entender mejor esta parte. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir o qué procesos ocurren en el periodo embrionario? Bueno, primero, es importante que haya una correcta relación entre el tiempo y el espacio. Es decir, en embriología nos importan mucho los días, las horas, los minutos, el tiempo, porque en cada día, en cada momento tienen que estar ocurriendo diferentes cosas. Y si no, por ejemplo, si en tal día no inicia la formación del corazón por cualquier cosa, empezamos a tener problemas. Por eso tiene que haber una correcta relación entre el tiempo y el espacio. Tienen que ser correctos. Estos van a interactuar con las células y con los mecanismos de desarrollo. Eso lo vamos a ver en una clase posterior, pero ¿cuáles son los mecanismos de desarrollo? Bueno, son los siguientes: la potencia, la organización, la determinación, la diferenciación, la migración y la muerte celular. Todo esto tiene que trabajar en conjunto para poder dar lugar de manera armónica a un proceso que va a ocurrir en este periodo embrionario, que es la organogénesis. La organogénesis ocurre en el periodo embrionario, inicia aproximadamente al final de la tercera a inicios de la cuarta semana del desarrollo. ¿Ok? Ahora, Cualquier, eh, esta etapa de organogénesis es considerada la etapa más vulnerable del nuevo ser. Aquí cualquier cosa puede ser agresivo para el bebé, en este caso para el embrión. ¿Ok? Entonces, cualquier medicamento, cualquier exposición a sustancia, tabaco, alcohol, cualquier cosa que pueda llegar a ser agresiva, se va a interpretar en este embrión como un posible defecto congénito, porque es en este momento cuando se están desarrollando los órganos. Se está desarrollando el cerebro, el sistema nervioso, el corazón, el sistema respiratorio, digestivo, etc. Por eso es muy importante el periodo embrionario. Ahora, en cuanto al periodo fetal, este va a empezar a partir de la semana 9 al nacimiento, ¿ok? Este es considerado el periodo de maduración y aquí es cuando la mayoría de los aparatos y sistemas crecen y comienzan a funcionar. Esto con la finalidad de ser capaces de hacerlo de manera independiente. Es una condición fundamental para la vida postnatal. Es decir, ya en el periodo embrionario ocurrió la formación de órganos, entonces es en este periodo fetal en el que esos órganos que ya están creados, ya están formados, tienen que madurar, tienen que empezar a trabajar por sí solos de manera conjunta para poder hacerlo cuando se dé el nacimiento. ¿Ok? Entonces, ahora, quiero que piensen de esta forma. Ya ustedes en este momento ya conocen qué ocurre en el periodo embrionario y qué ocurre en el periodo fetal. Cualquier problema que ocurra en estos periodos va a repercutir con el proceso o con lo que está ocurriendo en ese momento. Entonces, en el periodo embrionario, ¿qué es lo que puede afectarse? La formación de órganos y sistemas, ¿no? Entonces, ¿qué puedo yo a tener en este periodo? Defectos congénitos, ¿ok? ¿Qué puedo tener clínicamente? ¿Qué alteraciones puedo yo tener en el periodo fetal? Pues alteraciones de maduración o alteraciones de función. Entonces, si yo tengo no sé, en un caso clínico que sea de alguna malformación, algún defecto, ese problema no ocurrió en el periodo fetal, ese problema ocurrió en el periodo embrionario, que es cuando se estaban formando los órganos. Ahora, si yo tengo a un niño
que nació con problemas para respirar porque fue un niño prematuro y tiene un problema para poder respirar por sí solo, entonces ese problema fue en el periodo fetal porque no se completaron esas 37, 38 semanas de gestación para que esos pulmones hayan madurado. Espero que se haya entendido el concepto que quise darles, ¿ok? Ahora, ese es un reloj del desarrollo prenatal en donde podemos ver todo el desarrollo prenatal. Entonces vean cómo tenemos aquí al periodo embrionario presomítico, ¿ok? Tenemos el periodo embrionario presomítico que abarca, aquí sería la primera, la segunda y la mitad de la tercera semana. Y es ahí, a mitad de la tercera semana, cuando empieza el periodo embrionario somítico. Y luego a partir de la novena al nacimiento tenemos al periodo fetal. Ahora, ¿para qué, cuál es otra de las funciones que tiene o para qué me sirve saber si es un periodo embrionario o si es un periodo fetal? Además de saber qué ocurre en esos periodos, también nos va a servir para denominarle un término a este nuevo ser. Entonces, si estamos hablando de un periodo embrionario, pues estamos hablando de un embrión. Si estamos hablando ya del periodo fetal, ya no le vamos a llamar embrión, sino que ahora le vamos a llamar feto. Así como lo vieron ya en anatomía, en la embriología también tenemos una terminología embriológica que es muy parecida a la que se utiliza en la anatomía. Entonces, tenemos tres planos de orientación para estudiar a este embrión feto y estos son tres planos de corte. El primero va a ser el plano coronal, el plano transversal y el plano sagital. Entonces, básicamente los planos son los mismos que en anatomía. Lo que va a cambiar va a ser el término que va a darse por el corte de estos planos. Entonces, en el plano coronal vamos a tener una parte ventral y una parte dorsal. En la anatomía esto sería una parte anterior y una parte posterior, ¿ok? Pero en la embriología es ventral y dorsal. Cuando tenemos un corte transversal, tenemos tenemos dos partes, una parte craneal y una parte caudal. En la anatomía esto sería superior e inferior. Y cuando tenemos un corte sagital, este es el único que no cambia. Tenemos un lado derecho y un lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, pónganle pausa aquí al video y ustedes identifiquen cuál es el plano coronal, cuál es el plano transversal y cuál es el plano sagital. Y también identifiquen cuáles son sus partes, es decir, cuál sería ventral, cuál sería dorsal, cuál sería craneal, cuál es caudal, cuál es derecho y cuál es izquierdo. ¿Ok? Ya una vez que lo hayan hecho el ejercicio, pueden continuar con el video. Ok, esta igual es una imagen que trae su libro, que es una comparación con lo que es en anatomía. Ya es lo mismo que ya mencioné. Vean, aquí sería anterior y en la embriología eso es ventral. Acá es posterior, en la embriología eso es dorsal. Y así como ya lo mencioné en la diapositiva anterior. Hay otros términos que tenemos que conocer y estos términos hacen referencia a la situación o a los movimientos de las estructuras, ¿ok? Entonces, estos términos se los tienen que aprender porque cuando ustedes estén leyendo su libro, pues los van a encontrar y ya ustedes saben a qué se está refiriendo. Cuando escuchen o vean el término craneal, quiere decir que una estructura está desplazándose hacia la cabeza, ¿ok? Cuando vean el término caudal, eso quiere decir que esa estructura está desplazándose hacia abajo, ¿ok? Cuando esté ventral, quiere decir que se está desplazando hacia adelante y cuando diga dorsal es que se está desplazando hacia atrás, ¿ok? Y aquí podemos verlo. Podemos ver que craneal es un desplazamiento hacia la cabeza y no necesariamente tiene que estar cerca de la cabeza. Con el hecho de que, por ejemplo, si yo estoy hablando de aquí de una estructura a este nivel y yo digo que desplaza hacia arriba, pues eso yo utilizo el término craneal, ¿ok? También se puede utilizar. No necesariamente hago referencia directamente a la cabeza. Caudal es hacia abajo, ventral hacia adelante y dorsal hacia atrás, ¿ok? Hay otros términos también como lo es lateral, proximal y distal. Lateral es cualquier movimiento o desplazamiento ya sea hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo.
Cuando yo hablo de proximal, es que es una estructura que queda más cerca de su origen. Ahorita voy a poner un ejemplo. Y cuando yo digo distal, hablo que es una estructura que queda más lejos de su origen. Es decir, si yo estoy hablando del codo, perdón, si yo estoy hablando del brazo, yo puedo decir que el antebrazo es proximal al brazo, pero la mano es más distal porque está más lejos, ¿ok? Entonces, para yo poder utilizar los términos proximal y distal, yo necesito primero tener un origen. O sea, yo tengo que hablar a partir de un origen y ya luego ahora sí hacer la referencia de algo proximal y algo distal. Otra vez, el brazo, aquí no se ve bien porque este bebé lo está tapando, este embrión, este feto. Entonces, el antebrazo, que es esto, está más proximal al brazo. Y la mano, pues como está más lejos, pues está más distal. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo es que todo comienza? ¿Cómo es el comienzo de la embriología? Yo ya lo mencioné al inicio, que es a partir de la fertilización. Y para que se dé la fertilización, o más bien, una vez que se da esta fertilización, tenemos un punto inicial del desarrollo. ¿Ok? A partir de donde yo ya digo, aquí ya hay vida, es a partir del cigoto. El cigoto va a ser esta célula que se va a dar como resultado de la unión entre el espermatozoide con el ovocito. ¿Ok? Entonces, a esta unión se le conoce fertilización. Y a la célula que resulta de esta fertilización se va a conocer como cigoto. Y entonces aquí tenemos dos conceptos que no deben de confundir, que muchas veces se utilizan indistintamente, pero realmente son diferentes. Fertilización, como ya lo dije, es la unión entre los gametos, es decir, entre el espermatozoide y el ovocito secundario, ¿ok? Y la fecundación va a ser el sitio donde ocurre la fertilización. Anatómicamente, el sitio donde ocurre la fertilización es en la ampolla o en la ámpula de las tubas uterinas. Aquí pueden ver entonces en esta imagen, esta es la anatomía reproductiva femenina y entonces tenemos lo que es el útero y entonces tenemos esto que son las tubas uterinas, oviductos o también se conocen como trompas de falopio y entonces en toda esta región, en aproximadamente en el tercio medio, dos tercios de las tubas uterinas, es donde se va a dar la fertilización. Y a esto, pues anatómicamente, esto sería la fecundación, el sitio, ¿ok? Pero, pues evidentemente no todo sale bien. Y se ha visto que 3% de los recién nacidos vivos van a presentar algún tipo de defecto congénito. Es decir, de cada 100 niños que nacen vivos, 3 tienen un problema congénito, una malformación, un defecto, algo hay ahí, algo pasó en la embriología que falló. Y entonces tenemos dos campos que estudian a los defectos congénitos. Tenemos la dismorfología y la teratología. La dismorfología se encarga de estudiar específicamente los defectos congénitos, los defectos a nivel de estructura, de malformación estructural. La teratología se encarga, por el otro lado, de estudiar las anomalías en el desarrollo fisiológico, es decir, cómo funcionalmente, cómo altera esa malformación o ese defecto congénito. Por ejemplo, un niño que nace con una malformación en el corazón. Anatómicamente hay un defecto y eso entraría en la dismorfología, pero en la función que está pasando que hace que ese niño reciba sangre desoxigenada o que tenga los síntomas que se producen por esa malformación entrarían en la teratología, ¿ok? Y entonces vean la dismorfología, hay diferentes malformaciones que ya ustedes van a analizar más adelante, ¿ok? Y la teratología se ve influida principalmente por, ya sea por consumo de medicamentos, por toxicomanías, por consumo de alcohol, entre otros. Y hasta aquí hemos llegado con este video del primer capítulo de embriología.